Chicos, muy buenos días. Tengan todos. Estamos de nueva cuenta dándole continuación a esta serie de exposiciones que en este caso pues tienen que ver con el empirismo inglés. Ya comenzamos o habíamos comenzado propiamente con Bacon. Enseguida les dimos continuidad con Locke y vamos a finalizar esta serie con el filósofo David Hume. Que como tal, pues lo común que hay entre ellos es de que todos son empiristas, que todos son ingleses, y pues quienes les antecedieron fueron los filósofos racionalistas, como bien fueron Descartes y Leibniz, ¿ok? Bueno, el día de hoy pues nos corresponde revisar a este autor y en la medida de lo posible pues tratar de ser claro, breve y conciso en la presentación de este tema. ¿Okay? Pero bueno, continuamos. Como es costumbre, pues conocer las características generales de cada uno de nuestros autores y pues es importante hacer mención de los datos biográficos para pues ubicarlos históricamente, ¿no? Temporalmente. Como tal, pues cabe destacar, de acuerdo a los apuntes de Gutiérrez Sainz, que nuestro filósofo llevó el empirismo hasta sus últimas consecuencias y difícilmente pues se podrá agregar algo novedoso y vamos a dar cuenta de ello conforme vayamos revisando el contenido que traemos el día de hoy. También pues es importante mencionar sus principales obras y pues dichos títulos van de acuerdo al tema que estamos revisando, ¿no? Que tiene que ver con el problema del conocimiento. Y sus principales obras pues son el Tratado de la Naturaleza Humana y la investigación sobre el entendimiento humano. Algo muy importante que mencionar de nuestro autor es de que sería una influencia decisiva en Immanuel Kant, ok, va a ser una influencia muy grande, una marca muy grande, porque hasta el mismo Kant diría que lo despertó Hume de su sueño dogmático, ¿no? Que pues más adelante, ya que revisamos a nuestro autor, veremos de qué va esta declaración que realizó el mismo Kant. También, por otro lado, pues aquí vemos que entre Hume y Wolff, pues se manifiestan dos polos opuestos que van a influir en el sistema crítico de Kant, que cabe recordar va a ser el filósofo a revisar en las siguientes sesiones. Puede que se lleve dos partes, dos videos, pero bueno, ya veremos la mejor manera de sintetizar toda la información. Y bueno, el empirismo como tal se va a prolongar hasta el positivismo de Augusto Comte en el siglo XIX y pues en el positivismo lógico ya es una corriente más contemporánea a nosotros, pues en ella intervienen filósofos como Ayer, como Russell, Carnap y Schlick, ¿ok? Pero bueno, esto es solamente una mención que es importante realizar. Continuamos con la exposición. Y bueno, en cierta medida, pues hay ciertas similitudes entre Leibniz, entre Locke, perdón, y nuestro señor Hume, nuestro filósofo, que en principio, pues señalan que todos los conocimientos es importante que tengan su base en la experiencia sensible. En este caso, con Locke hablamos de ideas simples y complejas, pero con Hume vamos a hablar no solo de ideas, sino de impresiones, ¿no? Y en este caso, las percepciones, todo aquello que retenemos en nuestro entendimiento, digamos, en nuestra memoria, se conforma de dos maneras, perdón, tanto en impresiones como en ideas, ¿ok? ¿Qué son las impresiones? Pues las impresiones son estas marcas más fuertes y que se van a percibir directamente por los sentidos, ¿no? Es como cuando, volviendo al ejemplo clásico, sucede que nos dicen, no metas la mano
a la olla, no agarres la cuchara porque está caliente, pues vamos, agarramos la cuchara, nos quemamos y esa pues es una impresión un tanto fuerte, ¿no? Y después pues va a quedar una idea o un aprendizaje de ello que ya va a ser algo más, digámoslo así, debilitado en cierto modo y pues como tal va a quedar un aprendizaje, ¿no? Es una idea que ya queda impresa en nuestra mente y conforme va perdiendo fuerza, se vuelve más débil y pues como tal se va tornando borrosa. Es un ejemplo, digamos, clásico. Otro puede ser también el momento en que estamos estudiando, no comenzamos a leer la lección y pues sí, nos quedan marcadas las líneas del texto que estamos leyendo, pero conforme avanza el día, pues esas líneas ya se tornan borrosas, ¿no? O sea, la información que estuvimos captando, pues ya no es justamente la misma o la exacta. O para qué irnos tan lejos, los sueños. Cuando estamos soñando, bueno, sabemos que soñamos porque tenemos estas ideas vagas, pero pues ya son ideas más, digamos, desgastadas, ¿no? Esos recuerdos ya son más desgastados y nos es muy difícil recordar el sueño con todo lujo de detalle. Pero pues el sueño en sí mismo, digamos, es esta primera impresión, pero bueno, posteriormente al intentar recordar no lo vamos a poder hacer. O igual también tiene que ver cuando conocemos a alguien o a nuestros amigos, no recordamos cómo nos conocimos, solamente sabemos que somos amigos. Ya si lo queremos ejemplificar de esa forma, ¿no? Que son muchas las formas en cómo lo podemos definir, pero bueno, aquí las imágenes pues lo ilustran, ¿no? Que pues todos nosotros todos los días estamos borbandeados por impresiones, todo este bombardeo de información. Hay algunas que pues no quedan tan marcadas y se van difuminando conforme avanza el día y pues lo olvidamos, ¿ok? Pero bueno, este es el proceso de conocimiento que señala nuestro autor Hume y como tal pues tiene que haber esta certeza, esta objetividad. Muy bien. Y esta imagen que tenemos aquí para ilustrar la idea pues resulta ser muy curiosa y un tanto pertinente para lo que estamos señalando. Señala Gutiérrez Sainz que, de acuerdo a lo que ha dicho nuestro autor Hume, el único modo de asegurarse acerca de la objetividad de las ideas es basarlas en alguna impresión, vamos, a tener este referente, tener esta prueba, por decirlo de alguna manera, ¿no? No son reales aquellos contenidos de ideas que no provengan de alguna impresión. He aquí la base de todo empirismo. No sea, es importante que se tenga un referente, que se tenga, digamos, la prueba de aquello que estamos diciendo, pues tenga su correlación con lo real, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, decimos, pues miré un unicornio, ok, mencióname el camino o dime el camino para ir a dar con ese unicornio que dices que viste, ¿no? Muéstrame una prueba. Tal vez es un ejemplo un tanto disparatado, pero en esencia es eso, ¿no? O sea, tiene que haber objetividad en lo que estamos señalando y como tal esta objetividad se basa en estas impresiones que ya se han venido señalando. Y como podemos apreciar en la ilustración, pues aquí está esta persona viendo su reflejo en lo que parece ser una esfera, será metálica, será de vidrio, pero pues está viendo a sí mismo, ¿no? Y esa es la impresión de la cual pues sabe que el sujeto es al mismo tiempo un objeto, porque está viendo reflejado en uno de ellos. Es esta idea muy, digamos, también muy discutida al interior de la filosofía, esta relación entre el sujeto y el objeto que como tal se da el conocimiento, pero pues también ver hasta qué punto es posible objetivar y hasta qué punto ya no lo es, porque si igual se habla sobre un límite o validez del conocimiento, pues no necesariamente lo que no tenga validez o lo que haya rebasado estos límites, no necesariamente es a lo que voy, significa que no tenga valor, ¿ok? Y ya esto más bien obedezca a un nivel de inteligencia
más complejo, porque tal vez lo que no podemos conocer, pues sí lo podemos pensar, ¿no? Es algo que señalaría Kant en determinado momento. Bueno, continuamos con nuestra exposición, ¿ok? Como tal, pues bien sabemos que nosotros hemos logrado generar conocimiento mediante la asociación, ¿no? Y dichos tipos de asociación, pues pueden ser el de semejanza, el que es por contigüidad o por las relaciones, ¿ok? En este caso, bueno, aquí tenemos los ejemplos, las imágenes, que a veces sucede que cuando conocemos a alguien para grabarnos su nombre, lo hacemos ya sea porque nos acordemos de alguien o tenemos un pariente que se llama igual o nos acordamos de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues aquí tenemos el gran parecido que hay entre la persona que tenemos ahí con el perro que está hacia el lado derecho, ¿no? Hay bastante semejanza entre estos dos individuos, ¿ok? Y pues es una forma en cómo podemos asociar ideas, ya sea por nombre, por recuerdos, etcétera, etcétera. Luego está por el de la contigüidad, ¿no? Que aquí, pues, ¿qué sucede? Que cuando asociamos, ¿qué asociamos nosotros cuando olemos la tierra mojada? Pues que se acerca la lluvia, ¿ok? Tal vez esta asociación nos hace recordar algún momento agradable que tuvimos con alguien o simplemente pues con nosotros, ¿no? Que lo disfrutamos mucho. Y luego viene el otro tipo de asociación, que es el que se da por medio de relaciones. Y aquí se nos habla el que es el de causa a efecto, ¿no? O sea que todo debe tener, mienta la idea al principio, una causa que le origina. Y esto en conjunto pues da paso a ideas más complejas, ¿ok? En donde pues tenemos todo un amplio panorama en tanto que manejamos ideas, conceptos, definiciones, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, esto es como según Hume nosotros podemos llegar a tener o a generar conocimiento o aprendizaje. Bueno, en fin, como tal, igual continúa la crítica a la idea de la sustancia y es muy curioso el ejemplo que voy a emplear a continuación. Esta idea de la sustancia no nos la manejan como si fuese una especie de materia o elemento en el cual todo, digamos, cobra forma o cobra, digamos, materia, ¿no? O sea, de lo que todo se alimenta, de lo que la realidad se alimenta, ¿no? Nos dice aquí, pues hay que recordar la noción de sustancia que han sido manejados por diversos autores, que viene a ser este sustentáculo invisible de cualidades sensibles. Pero bueno, según esto, Hume señala que no hay una impresión a la cual podamos referir esta determinada idea de sustancia, es solamente una creencia, es una mera suposición de antemano. Muy bien, entonces dice aquí como un ejemplo, si mentalmente quitamos un cuerpo una por una todas sus cualidades sensibles o accidentes, como el color, el olor, el tamaño, la figura, etcétera, resulta que al final no queda nada. Luego no hay tal sustancia de la que hablan los escolásticos y bueno, esto es el ejemplo muy curioso que les iba a presentar, que yo creo que todos hemos visto este video de Robbie Williams que se llama Rock DJ, en el cual pues literalmente se está deshaciendo de su cuerpo hasta tal punto que llega a quedar en los puros huesitos, ¿no? Pero decimos, ok, ¿qué tal que si continúa con los huesos? Pues no va a quedar absolutamente nada, pero pues para lo empirismo, pues esto ya es algo que no tiene importancia, ¿no? En fin, este es un ejemplo yo creo muy claro sobre la idea de la sustancia que cuando nos deshacemos de todas esas cualidades, ya sean materiales o sensibles,
pues no va a quedar nada, y esto es lo que podemos ver pues en las siguientes, en estas imágenes, perdón, que es irse deshaciendo de uno a uno de todos nuestros músculos, y como tal, pues sí quedamos en los puros huesos, pero si nos deshacemos de nuestros huesos, pues va a quedar nada, únicamente. Y esa es la crítica que hace a la idea de la sustancia, pero ojo, entonces, ¿qué ocurre con Dios? ¿Qué sucede con, con este ente supremo? Señala nuestro autor Hume, no hay pues ni sustancias materiales ni sustancias espirituales, pero sobre Dios señalan tampoco es posible establecer, perdón, su existencia dado a que lo hagamos por procedimientos naturales del conocimiento. Ok, o sea que estamos limitados, ¿no? A conocerlo de una forma natural. Aunque pues vamos, él no va a negar su existencia, perdón, ando muy trabado, dice, no va a negar la existencia de Dios, dado que su conclusión lógica es que el dato sensible, según lo que dice Hume, no nos da la base para afirmarlo ni tampoco para negarlo. Bueno, aquí se me hace que ir un poco más como que de mañana. Pero bueno, ya es aquí donde ustedes en su reporte de lectura pueden, digámoslo así, tomar como que la iniciativa de, ok, para mí yo considero que Hume está equivocado, o estoy a favor, o no le dio sentido a esto, ¿no? Pero pues a veces sucede que topamos con obstáculos, ¿no? Y aquí pareciera ser que Dios se manifiesta de esa manera, bueno, con lo que viene a ser la idea de Dios. Pero pues de acuerdo al discurso que está empleando Hume, el dato sensible pues no permite afirmar o negar, ¿ok? No da una base como tal. Y esta situación pues nos lleva al agnosticismo, ¿sí? Que es en el caso de que pues no se puede negar pero no se puede conocer, o sea, es como estar entre estas dos posturas, como en esta duda, ¿no? Como en esta incertidumbre. Pero bueno, esto como tal se va a prolongar hasta la filosofía de Kant y creo que pues todavía hasta nuestros días. Pero pues a esto se le llama agnosticismo, jóvenes, a lo que está sucediendo en este momento con Hume, que no se afirma, pero que tampoco se niega. ¿Ok? Y como tal viene algo muy interesante que tiene que ver con el principio de causalidad, que bueno, esto en Spinoza en Leibniz era muy importante, pero pues aquí intenta ser refutado y pues se lo critica, ¿no? Según esto, lo que nos señala Hume es que no es posible admitir la causalidad de una forma sensible, o sea, y aquí está el ejemplo de las bolas de billar. ¿En qué consiste este ejemplo? Dice, solamente vemos cómo una bola golpea a la otra y esta a las demás, pero no estamos percibiendo visiblemente, digamos, para darme a entender esta relación, digamos, esta intervención en el cual se ve como una bola es necesaria para empujar a las demás, en el sentido de que lo podamos observar. Sí, o sea, esto se muestra como un tanto confuso, pero esto también obedece, digamos, o tiene que ver con una especie de falacia que vamos a ver más adelante. Pero estamos suponiendo, en este caso, o estamos acostumbrados a que siempre suceda, a que todo siempre suceda, así que todo debe tener una causa, ¿ok? Pero bueno, según Hume y desde el aspecto empírico, lo único que estamos viendo, pues son una serie de acontecimientos, ¿no? Fenómenos que se están manifestando. Muy bien. Dice aquí, estamos acostumbrados a que suceda siempre así y asociamos el primer fenómeno con el segundo
llamando causa a uno y efecto al otro. Y aquí el error que señala nuestro autor es suponer que una cosa siempre va a ser la causa de la otra, siendo que no necesariamente es de esta manera. Pero bueno, esto es en donde Gutiérrez Sáenz comienza a hacer una serie de críticas de cara a esta situación que plantea nuestro autor. ¿Sí? Bueno, continuamos en la siguiente lámina para que esto sea un poco más claro. Y es a lo que nos referíamos con el error. Dice Hume, el error consiste en pretender que post hoc ergo propter hoc, o en español es, después de esto, luego a causa de esto. Y es a lo que me refería hace un momento, que estamos acostumbrados a relacionar todo, a señalar que el antecedente, bueno, es como la causa para que lo que sucedió, pues tenga una razón de ser, digamos, que pasó esto porque yo hice esto, ¿no? Pero es una mera suposición, realmente no nos está constando que así suceda, aunque lo único que evidenciamos es la sucesión de los dos fenómenos, pero es a lo que se refiere nuestro autor Hume, que no es posible captar la relación de causalidad entre los dos, ¿no? Que esta cuestión es más ya de carácter inteligible, es más ya de carácter lógico, y aquí pues esto ya se comienza, digamos, a encaminar hacia cierto grado de escepticismo. Pero bueno, esto es lo que hace la crítica que hace Hume, ¿no? Que todo tiene que tener, digamos, su base en las impresiones y la causalidad pues no se manifiesta de tal manera, no se apega a eso. Pero bueno, aquí tenemos en la ilustración pues este mismo error que señala Hume. Dice la primera parte, A ocurre antes que B, ¿no? Y aquí se lo señala como algo que acontece en el tiempo. Pero en sí la falacia, pues es esta, no creer que A es la causa de B. Y aquí tenemos la diferencia, ¿no? A ocurre antes que B, pero es algo que se da como una sucesión de fenómenos, pero pues es como esta costumbre o esta tendencia que a todo le tenemos que señalar una causa, ¿no? Es como cuando decimos, por algo pasan las cosas, ¿sí? Es algo que va relacionado con eso. Dice, creer que A es la causa de B. Entonces, dado esto, pues el principio de causalidad no tiene fundamento empírico, fíjense, empírico, y debe ser desechado, aunque pues desde mi punto de vista creo que aquí Hume está en una cerrazón en este sentido, porque de una forma u otra atenta, pues atenta contra el conocimiento más básico, ¿no? A pesar de que es empirista, pero bueno, eso es algo que ustedes tienen que hacerme saber o expresar en sus comentarios críticos, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Y esta es la falacia que les indico yo, que es la misma que Hume de una forma implícita está también señalando, que no lo dice con estas mismas palabras, pero es a esto a lo que se refiere. Si la falacia es la post hoc, que significa después de esto, por lo tanto, consecuencia de esto. ¿En qué consiste? Bueno, aquí nos lo dice de una forma muy clara y dice que consiste en suponer que si una cosa viene después de otra, significa que esta es su causa. Es como, por ejemplo, no vamos caminando a la calle, viene fulano caminando delante de Mengana y va a decir, pues viene caminando así porque Mengana lo está carrereando, ¿no? O sea, y es claro que pues eso es algo falso, ¿no? Y pues como nos indican aquí, el orden temporal no es suficiente para establecer una relación causal. Y es como se le conoce, ¿no? Como falacia causal, y aquí ya nos dan un buen ejemplo de ello. Dice, como los gallos cantan cuando va a salir el sol, es el canto del gallo el que causa la salida del sol. Imagínense entonces el día que no cante no va a amanecer. Yo creo que ya con esto se aclara un poco más con este ejemplo la falacia a la que se refiere Hume o a lo que es el principio de causalidad.
Imagínense que para que amanezca siempre tuviera que cantar el gallo y el día que no cante no amanece, pues sí estaría muy pues difícil, ¿no? Pero bueno, en fin, es a lo que se refiere nuestro autor en cierto grado. Pero bueno, ya casi para finalizar la exposición, llevamos 25 minutos, yo por más que procuro no tener tanto tiempo, se me va muy rápido exponiendo. Pero bueno, viene la idea del rechazo de la sustancia que tiene que ver pues con lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y como tal, cuando se hace un rechazo de la sustancia, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que sucede? Pues la metafísica como tal pierde validez, ya no tendría nada que hacer en el terreno de las ciencias, ¿ok? Y pues esta es una consecuencia inevitable de un empirismo que pues va hacia la anulación de la ciencia metafísica, que como bien pues cuando vimos la metafísica con Aristóteles, cuando vimos los coprincipios de la lente, la teoría del helemorfismo, todo este tipo de cosas, pues es como si todo esto lo estuviera rechazando Hume, y esto pues es un tanto radical, ¿no? Pero pues más adelante pues llegaremos a una conclusión y que un dato curioso, que la filosofía a partir de Descartes va a resultar en llevar a cabo un socavamiento de la metafísica que pues es la reina de todas las ciencias filosóficas, es como una autolapidación en cierta manera. Muy bien. Y bueno, casi pues ya para concluir se nos habla sobre el principio de inmanencia y el fenomenismo. Todo esto se reduce a lo siguiente, ¿no? Solo conocemos nuestras representaciones internas. Y el sentido o el principio de inmanencia es lo contrario al de trascendencia, ¿no? Que hay algo fuera o más arriba de nosotros o de nuestra condición humana que nos gobierna, que nos determina, etcétera, pero que está afuera. Y el de inmanencia, pues es el inverso, ¿no? Que todo lo que nos gobierna, lo que nos señala, determina, etcétera, está en nuestro interior. Y bueno, en esta manera, pues el idealismo ha ido acercándose poco a poco a la mentalidad de la época, pero con Hume, pues vemos es un empirista, no se llega a esta determinación, pero sí hay un exaltado fenomenismo, ¿no? ¿Y esto qué significa con esto del fenomenismo? Dice, si no hay sustancias, todo lo que existe es una serie es una serie sucesiva de estados fenoménicos sin soporte, sin nada que permanezca. Dice, el hombre es solo un haz de fenómenos y es muy interesante el último punto, ¿no? Que lo fenoménico, los fenómenos es aquello que se manifiesta, ¿no? Entonces, en este caso, y es lo, ¿cómo decirlo? Lo escandaloso del asunto es de que nosotros, digamos, para existir o dar cuenta de que existimos, tendremos que estar constantemente manifestándonos, ¿no? Estar constantemente en movimiento y como todo no hay una sustancia, no hay algo fijo, no hay algo establecido que permita que adoptemos determinada forma. Eso es a lo que se refiere esta idea del fenomenismo, ¿ok? Entonces, si no hay sustancias, todo lo que existe es una serie sucesiva de estados fenoménicos. Esto es algo muy, muy interesante. Pero bueno, pues hasta aquí es la exposición y bueno, aquí tenemos el calendario. Algo que me interesa sobre este punto, chicos, es de que a veces nos adelantamos o suele suceder que adoptamos una forma de pensar muy cerrada, ¿no? Así como estamos hablando del empirismo y del racionalismo y que uno rechaza al otro y viceversa, creo que pues participamos de ambos, no creo que solamente
tengamos que irnos hacia un solo lado. Ambos modos de pensar se manifiestan y como tal, pues resulta muy difícil mantenernos solo en una postura, que mucho o poco ambos modos de pensamiento pues van a mantener una relación, tal vez si seamos muy racionalistas y muy poco empíricos, pero va a haber cierto grado de empirismo y viceversa, ¿ok? Pero bueno, jóvenes, de mi parte es todo. Espero pues que la presentación del tema sea de provecho. Recuerden, es solamente una retroalimentación del trabajo que van a elaborar, así que es muy importante que revisen este material y pues queda también como evidencia de trabajo y pues para que le saquen provecho, ¿ok? Pero bueno, de mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima.